Muy buenas tardes a todo el mundo, todos los que estáis en el otro lado de la solución telemática y esperemos que aguantéis durante bastante tiempo y que no tengamos ningún problema. Bueno, hoy estamos en una edición más bueno, toda una edición más sería quizá hablar con excesiva normalidad. Sí que es una nueva edición de lo que nosotros llamamos el IEF Market Forecast, que es una sesión que intentamos organizar siempre María, en el mes de junio no se y en oye. el mes de diciembre, Ahora no les en el oigo otra cual vez. desde Joder, diferentes esta no empezado perspectivas esto ya. y con enfoques distintos, a veces enfoques mucho más de mercado, de gestores, etcétera, nos da la impresión que en estos momentos le hemos de dar un enfoque más macroeconómico, es decir, un enfoque más con una visión más amplia que los enfoques tradicionales de análisis puro de los mercados, que también vamos a verlos, por supuesto, ¿no? El IEF Market Forecast de esta edición pues está marcadísimo por una situación económica complicada, muy complicada, que se nos presenta después del parón económico forzado por la acompañarnos para hacer las ponencias de este IEF Market Forecast, pues personas enormemente relevantes. Voy a empezar por la persona más próxima al IEF, un colaborador nuestro, que además es la persona que ha hecho posible No se oye. el llegar a los otros dos ponentes, sí. Que es Luis Torras. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Luis, sabéis que es analista financiero, colaborador académico, sobre todo una persona súper lectora y súper atenta a las tendencias y y al día a día de los mercados. Creo que alguno de nosotros convendría que cerrar el micrófono porque hay bastante ruido. Se oye un poco con el ruido. Los micros, por favor, mientras no habléis, mantenedlos cerrados. Bueno, con Luis, que va a hacer un poco de moderador, presentador de este IEF Market Forecast, tenemos a dos personas que nos hace mucha Sí, ilusión. no se oye nada y me sale una cosa de fondo. Lorenzo tiene problemas, precisamente lo iba a presentar. No, le cierro ahora. ¿Le abro? A Lorenzo Bernardo de Quirós, que mientras tanto lo presento, mientras intenta solucionar sus problemas con la escucha. Es un honor y además nos hace mucha ilusión tenerlo con nosotros pues, como ponente de este evento de hoy. Lorenzo es economista, presidente de la consultora de temas estratégicos y geopolíticos Free Market. Yo creo que es uno de los mejores analistas y con una carrera más dilatada de la economía española. En Cataluña nos seguimos mucho ahora como columnista de La Vanguardia. También escribe cada semana en Actualidad Económica, entre otros medios. Es director de la Fundación Internacional para la Libertad y socio fundador del Instituto Mises de Barcelona. Es desde hace años asesor económico de la Cámara de Comercio de Madrid, de la COE, autor de varios libros, entre los que podríamos destacar Estado del Mercado, con Jordi Sevilla, sobre la crisis del 2008, o el reciente En defensa del pluralismo liberal, todos ellos editados por Deusto. También tenemos, y lo saludo porque ya ha colaborado con nosotros en alguna otra ocasión, a Javier Santa Cruz, que es doctor economista por Essex, profesor titular de la Complutense. Javier es especialista, bueno, en muchas cosas, pero especialmente en temas monetarios y autor de muchos estudios y análisis sobre cuestiones como un problema que hablamos quizá demasiado poco, que es el ahorro de las familias españolas y lo sufridas que son estas familias ahorradoras, ¿no? La reforma de las pensiones o temas como despoblación, agua y temas de impacto a largo plazo. Es colaborador de diferentes medios también, del Economista, de Radio y de otros medios. Por tanto, personas enormemente capacitadas para darnos esta visión de dónde estamos en estos momentos. Seguramente dentro de 2 o 3 meses estaremos en otra circunstancia distinta, pero hoy, a 4 de junio, ¿en qué situación está la economía española y la europea derivada de la pandemia que hemos estado
sufriendo en estos momentos. Gracias a los dos ponentes y al ponente coordinador por estar aquí hoy. Yo cruzo siempre los dedos cuando estamos en una plataforma de webinar de esta forma y más con los problemas preparatorios que hemos tenido. Yo creo que en estos momentos Lorenzo nos está escuchando, aunque sea por el móvil. Cuando estés hablando, Lorenzo, podrás dejar el móvil porque intentaremos no interrumpirte, ¿no? Y por tanto tendrás un poco de descanso de brazo en aquel momento. Sin más, paso la palabra a Luis para que haga la introducción y de paso los ponentes. Perfecto, Josep. No sé si me oís todos. ¿Me oís todos bien? Javier, Lorenzo, ¿me escuchas bien? Perfectamente. ¿Me escuchas bien, eh? Bueno, sí, perfectamente. Yo simplemente para poner en contexto un poco la jornada de hoy, antes de dar la palabra a Lorenzo, decir que hoy, como dentro de este evento del IEF Market Forecast, que como siempre hemos procurado en estas ocasiones, queremos poner un poco la vista hacia adelante, sin necesidad de sacarle brillo a la bola de cristal, pero sí intentar poner la vista hacia adelante. Y hoy queremos cubrir, dos grandes temas, ¿no? La sesión de hoy tiene dos grandes platos. Por un lado, se trata de entender cuál es la situación hoy de la economía española, ¿vale? Sabemos, y ahora nos lo concretará un poco más Lorenzo, de ver un poco en qué empeora el impacto del COVID sobre la economía española, que ya en diciembre del 2019 pues ya tenía, digamos, el diagnóstico, ya arrastraba algunas cosas y algunos rumbos que no eran los adecuados. Y luego, una vez contextualicemos un poco cuál es este estado y cuáles son las fragilidades de la economía española y su potencial desarrollo en el corto o medio plazo, con Javier lo que le hemos pedido es que en el segundo plato entendamos cómo este diagnóstico, que en algunos aspectos pues es complejo, encaja dentro del contexto de la zona monetaria común. Tenemos la monetaria delegada en Frankfurt. Hablaremos con Javier, queremos que nos arroje luz un poco dónde está el préstamo condicionado, dónde está la intervención, dónde están los límites de un rescate, dónde están un poco las normas de juego y qué medidas se están tomando, ¿no? Entonces, antes de nada, Lorenzo, para darte pie a tu intervención, ¿hasta qué punto puede ser más peligroso las consecuencias económicas o las políticas económicas post-COVID que el impacto del COVID propiamente dicho? Todo tuyo. La pantalla. Perfectamente. Disculpar los problemas tecnológicos que hemos tenido, es decir, aparte de mi analfabetismo tecnológico, lo que refiere claramente que estoy fuera de la tercera, de la cuarta o de la quinta revolución industrial, haré un esfuerzo por explicar mi visión en estos momentos de la economía. Vamos a ver. En efecto, Luis apunta que si es peor, los efectos de las políticas económicas que se están empleando para combatir el COVID que el propio impacto directo que ha tenido la pandemia sobre la actividad económica. Y la respuesta a esa pregunta ha de ser y es muy contundente. Sí. Para ponernos un poco en contexto, quiero dar una pequeña panorámica de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos, ¿no? La economía española, antes de que se produjera el shock de oferta y de demanda que ha sido el COVID-19, era una economía que estaba en una profunda desaceleración que iba a ser en 2020 mucho más intensa de la que anunciaban o preveían el consenso de los analistas, los organismos internacionales, el gobierno y las diversas instituciones del sector privado. Es decir, nosotros estimábamos que sin COVID la economía española hubiera crecido este año alrededor del 1% del PIB y con una tendencia declinante para el año 21 que se iba probablemente a acentuar. Llegamos, por lo tanto, a un impacto como el del COVID con una economía en desaceleración mucho más intensa. En segundo lugar, nos encontramos con una economía con unas condiciones macro y microeconómicas absolutamente inadecuadas para afrontar lo que es un shock de oferta y de demanda. No se aprovechó la fase expansiva del ciclo, los 6 años que hemos tenido de bonanza, para poner a las finanzas públicas en la senda de la sostenibilidad. El déficit público no se ha reducido de una manera suficiente, de manera que hemos llegado al shock de la pandemia con el déficit público más alto de la Unión Europea
y hemos llegado también con un nivel de crecimiento exponencial de la deuda pública que te refleja, obviamente, que la política fiscal no ha contribuido a la estabilidad y a la disciplina. Es cierto que nos encontramos con un endeudamiento del sector privado mucho más ligero del que teníamos al inicio de la crisis anterior, pero que sigue siendo en términos relativos alto, y nos encontramos unas condiciones microeconómicas de unos mercados muy intervenidos, de una economía muy regulada que tiene muy escasa capacidad de adaptarse a un shock de estas características sin que se produzca una masiva destrucción de actividad económica y de puestos de trabajo. A ese escenario en el que estamos y del que ha predecido al COVID, nos encontramos con una política económica, dejemos al margen las cuestiones ideológicas, centrémonos en un margen técnico, que era y es absolutamente la contraria de la que exigían las circunstancias. Una política basada en un aumento del gasto público y de los impuestos que no ha funcionado en ninguna parte y en ningún lugar del mundo en los últimos 30, 40 años para producir una reducción sostenible y sustancial del déficit y de la deuda pública. La combinación de aumento de impuestos y aumento de gastos en una economía de estas características nunca, repito, ha servido para reducir y hacer sostenible el déficit y la deuda pública. Ese escenario no solo no se ha corregido, sino se ha agudizado a raíz de la pandemia en la que nos encontramos y el choque económico derivado de ella. Un shock de oferta y mixto con de demanda se caracteriza básicamente por una destrucción enorme de tejido productivo que se ha visto ligada claramente a lo que era el confinamiento, la interrupción de las cadenas de valor, etc. Entonces, esa restricción de la oferta exigía, obviamente, una terapia económica que permitiese a la actividad productiva absorber el shock del COVID sin generar una destrucción masiva, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Eso no se ha producido. Tendríamos que haber reducido los costes que recaen del shock y ayudar a las empresas en estas circunstancias en las que iban a tener y van a tener serios problemas de liquidez, a que las empresas que son rentables y que eran solventes pudieran tener los recursos suficientes para no cerrar durante esta etapa. ¿Qué ha sucedido? Que hemos empleado una política básicamente de rentas, de mantenimiento de rentas, que olvida un hecho fundamental. Tú puedes mantener rentas, puedes incluso hacer lo que te dé la gana, pero si las compañías desaparecen, el mantenimiento de esas rentas no sirven absolutamente para nada, porque va a ser imposible absorber a corto y medio plazo la enorme destrucción de empleo que genera la crisis con esta estructura económica en la que van a desaparecer empresas que sean capaces de absorber la mano de obra. En paralelo, hemos introducido mecanismos en medio de una crisis que, lejos de facilitar la flexibilidad del mercado laboral, han aumentado las rigideces previas que ya se habían introducido. Como es se había cambiado anteriormente la negociación colectiva de la empresa a sector y territorio, y en medio de una crisis impedir los despidos por causas objetivas es absolutamente surrealista, porque es que la propia crisis es la causa objetiva para que se produzca exactamente un ajuste a la realidad. La mecánica de los ERTEs es una mecánica tramposa, es sencillamente una trampa, porque esas empresas que han recurrido a ERTEs no van a poder absorber la población que está sometida, la fuerza laboral que está sometida a sus instrumentos cuando los ERTEs se acaben, y es un mecanismo clarísimamente de paro encubierto que lo que ha hecho sencillamente es postergar un ajuste y hacer más difícil su absorción por el mercado laboral. En paralelo, vamos a tener un aumento brutal del déficit público, derivado tanto del juego de los estabilizadores automáticos, es decir, la economía crece menos, el gasto aumenta más, ingresas menos, y a ese aumento de los estabilizadores automáticos hemos introducido políticas de gasto, algunas de naturaleza estructural y permanente, como es el ingreso mínimo vital, que van a traducirse sí o sí
en un aumento sin precedentes de la ratio de déficit público en el PIB español para este ejercicio y probablemente para el siguiente. En una economía con un déficit estructural de en torno al 3%, introducir aumentos del gasto y aumentos del gasto que en muchos casos son estructurales está situando a las finanzas públicas españoles en una situación difícilmente sostenible en el medio plazo. En segundo lugar, nos encontramos claramente con un problema de finanzas públicas. Mi cálculo es que este año el déficit va a rondar el 15% del PIB y nos vamos a ir a una deuda superior al 120% del PIB. Es una estimación que no coincide con las del consenso, las estima más bajas, pero el consenso, hay que recordar que hace apenas 4 meses decía que la economía española iba a crecer un 1,6 este año y que después de los primeros shocks de iniciarse el COVID revisó muy poco a la baja las estimaciones de crecimiento para este año. Luego tenemos un problema de déficit público, una economía que no tiene resortes para responder con rapidez a la crisis y, por lo tanto, para generar una recuperación rápida, con lo cual vamos a tener un escenario que podríamos definir en raíz cuadrada. Te caes, subes un poco, porque obviamente el año que viene no vamos a caernos otra vez un 12, un 13%, y luego te quedas ligeramente, te quedas estancado durante un largo periodo de tiempo. Ese escenario que es así y es técnicamente indiscutible así, se puede ver agravado si el gobierno en este escenario no solo prosigue, aumenta sus capítulos de políticas de gasto, sino además introduce, como parece que ser, aumentos de los impuestos. En un escenario recesivo como el que tenemos, con la caída de la actividad económica mayor que se recuerda desde la Guerra Civil, introducir una subida de los impuestos, de cualquier tipo de impuesto, es absolutamente lesiva para la actividad económica, va a tener un golpe demoledor sobre el consumo y la inversión y, por lo tanto, va a agudizar la pendiente declinante de la economía española, va a agudizar, por lo tanto, el aumento, el desequilibrio del sector público y vamos a alargar de una manera extraordinaria el proceso de recuperación de la economía española. Tenemos la política más inadecuada en el momento más inoportuno. Y una economía, además, que se enfrenta a unas necesidades de financiación del sector público que van a rondar alrededor de 300-350.000 millones este año entre renovación de deuda y emisiones de deuda nueva. Eso es imposible. Es decir, hoy el Banco Central Europeo ha ampliado sus facilidades financieras en 600.000 millones, con lo cual la economía española es una economía que no tiene recursos suficientes para cubrir el déficit y que no tiene tampoco y que depende de la financiación de facto única y exclusivamente durante el tiempo en el que el Banco Central Europeo esté dispuesto a comprar deuda. Luego somos, desde el punto de vista técnico, hay que ser objetivos, somos una economía quebrada en la que el ajuste es inevitable y ese ajuste que es inevitable, si se hace mal, va a tardar en traducirse en una recuperación durante mucho tiempo. Mis estimaciones son que ceteris paribus, si tuviéramos que hacer ahora un cálculo, alcanzaríamos la recuperación, es decir, el punto en el que nos quedamos en el cuarto trimestre de 2019, el nivel de crecimiento, finales de 2023 o primer trimestre de 2024. Luego estamos ante una crisis muy larga, muy dura, con una destrucción ingente de empleo y con una destrucción mucho más importante de tejido empresarial, que eso no se restaura de inmediato. La destrucción del tejido empresarial va a costar mucho tiempo reconstruirla y, sobre todo, va a ser muy difícil reconstruirla en un entorno no solo en que las condiciones reales económicas son malas, sino en el que las expectativas son muy negativas. Es decir, con esta política económica que tenemos en curso, los incentivos para iniciar actividades empresariales son manifiestamente mejorables y, por lo tanto, vamos a tardar mucho tiempo en lograr que el tejido productivo que se va a dañar de una manera muy importante, las pymes que van a desaparecer, los autónomos que van a desaparecer, puedan emerger en un plazo de tiempo relativamente breve. En ese escenario no hay que ser pesimistas,
hay que ser absolutamente realistas. Es decir, no estamos en la crisis, estamos empezando la crisis y estamos empezando una crisis cuyos efectos ya son irreversibles. Son irreversibles, es decir, la cuestión ya no es cuánto nos vamos a caer, sino, como apuntaba antes, cuánto tiempo vamos a estar en el suelo, en una situación larga, en un valle, digamos, tenebroso, por decirlo con el nombre de una vieja película de Hollywood clásico, durante cuánto tiempo. Y en ese sentido mis expectativas son muy negativas. Es imposible una recuperación en V. Quien sostiene que es posible una recuperación en V está absolutamente equivocado. Es imposible en la economía española una recuperación en U, salvo que la parte de abajo de la U la estiremos durante mucho, mucho tiempo, y por lo tanto vamos a un escenario que es una L de facto, pero con forma de raíz cuadrada. Al final de este año vamos a tener un déficit público del 15%, una deuda de en torno al 120%, aproximadamente un 23% de desempleo y un hundimiento de las expectativas a medio y largo plazo. Eso no se recupera, salvo que se produzca un giro radical en la política económica. Desde ese punto de vista, España va a depender solo y exclusivamente de la financiación que venga del exterior. Y, por lo tanto, desde que el Banco Central Europeo esté dispuesto durante cuánto tiempo a comprarnos deuda y desde el punto de vista desde cuánto tiempo los países de la Unión, nuestros socios, van, entre comillas, a exigir que nos suministren o nos den ayuda sin someterla a una condicionalidad muy fuerte. No parece factible que una política que ha sido muy irresponsable, que no ha aprovechado para hacer los deberes en las circunstancias adecuadas, sea financiada sin condiciones a medio y largo plazo en una economía que no las va a poder devolver y con una estrategia económica que no contribuye a corregir los desequilibrios, sino a acentuarlos en el medio y en el largo plazo. España está, por lo tanto, en un escenario que hay que calificarle claramente de dramático. No se atisba en el horizonte nada, absolutamente nada positivo. Es decir, soy absolutamente claro y realista, y este no es un problema, como apuntaba, ni ideológico, ni político, ni catástrofe, es un problema de aritmética. Y el hecho es que la política económica que se está desplegando es absolutamente incompatible con la realidad económica española y con las exigencias que ésta plantea para que superemos la crisis con rapidez y podamos iniciar una fase de recuperación. Luego me imagino que Javier abordará eso, pero en este escenario, antes o después, va a ser inevitable un rescate, una intervención o algún tipo de mecanismo de disciplina, porque parece ser que la disciplina interna en ningún caso se va a producir. Es inaudito que en estas circunstancias, aunque se hagan, todo el mundo sabemos que son extraordinarias y que por lo tanto el gasto público va a crecer, pero un gobierno serio con esta posición fiscal y presupuestaria tendría que haber clarísimamente anunciado un plan a medio y largo plazo de consolidación fiscal para dar confianza a los mercados. Es absolutamente necesario que una economía tan rígida ante un shock de estas características se viese acompañada de un plan de reformas estructurales que permitiesen despegar la oferta productiva, evitar que se dañe de una manera irreversible a lo largo de la crisis y que nos facilite dar el salto a la recuperación. Eso no se ha producido ni se espera que se produzca. Por lo tanto, señores, expectativas, repito, muy negativas, crisis dura y muy larga, y que Dios nos pille confesados. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo. No sé si sigue yendo bien. Cruzo los dedos como hace Sule. Bueno, ahora después le voy a pasar rápidamente la pelota a Javier. Solo decir que antes no lo hemos dicho. ¡Ay! Esperar. Lorenzo. Vuelvo. Nos escuchas bien, ¿eh? ¿Cierras el micro? ¿Cierras el micro, Lorenzo? Cerrado. Perfecto, perdonarnos, ¿eh? Bueno, antes de darle la palabra a Javier, acabarle de presentar, Javier, como en el caso de Lorenzo, son dos puntales de lo que en la cultura anglosajona hay más cultura o más tradición, que es política económica con mayúsculas, ¿no? Entonces, Javi, sabemos que no hay crisis, o mejor dicho, con cada crisis sabemos que viene acompañada de una sopa de letras, ¿no? En este caso, MEDE, BEI, el BCE. Hoy justo había rueda de prensa de Lagarde, que hemos visto que, vamos,
lo lee todo, o sea, ya está aprendiendo las lecciones y no se desvía. Lorenzo daba dos cifras interesantes. España tiene que refinanciar papel por 350 billions, más o menos. La facilidad de compra o el plan de compra del Banco Central Europeo, de momento la cifra son 600 billions. ¿Será suficiente? ¿No será suficiente? ¿Cuál es el terreno de juego a nivel europeo en el que se puede enmarcar la situación que nos describía ahora también Lorenzo? La pantalla es tuya. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis. Espero que se oiga bien. Yo creo que se oye correctamente, ¿no? Muy bien. Pues lo primero, agradecerte la confianza por contar conmigo en estos minutos, por compartir este webinar con los asistentes, con el IEF. También, por supuesto, agradecer a Josep Soler su confianza. Y en ese sentido quería comentaros varias cuestiones alrededor de cómo está la situación o cómo se está encarando desde el prisma europeo tanto la crisis sanitaria, la cual pues ya más o menos vamos dejando a un lado, sino sobre todo, como bien decía Lorenzo, lo que comienza ahora, que es la crisis económica. Entonces, hay cuestiones que me recuerdan mucho a mi comienzo como economista, de mi carrera como economista, que fue en la anterior crisis, en la crisis del 2008 y más concretamente a partir del año 2010 y aquellos años especialmente durísimos para España como fueron entre el 2010 y hasta que se pidió el rescate en el 2012, es decir, una larga agonía, un largo tiempo que además supuso un coste enorme, ¿no?, para los ciudadanos y, por supuesto, de que la economía española saliera después que el resto de las economías europeas de la anterior recesión, ¿no? Entonces, en esta ocasión partimos de un escenario no demasiado distinto en términos de la desunión económica que existe en Europa. Es decir, la Europa de los 27 es una Europa con una estructura económica y también con una capacidad de respuesta ante las crisis que es totalmente asimétrica. Es decir, hay países que han conseguido a lo largo de los años llevar a cabo procesos reformistas y en este momento pues tienen economías más resistentes, más sólidas. Sin embargo, tenemos a otras que perviven con unos altísimos ratios de endeudamiento, lógicamente con unas tasas de crecimiento de la economía que han sido relativamente bajas con respecto al ciclo alcista de los años 2000. Y en ese sentido ha llegado justo la crisis sanitaria en el momento en el cual la fase alcista del ciclo económico en general en toda Europa ya estaba prácticamente agotada. Es decir, cuando ya quedan no demasiados meses para que entrásemos en una recesión, porque lógicamente ya veníamos de una etapa, de una fase expansiva en algunos casos larga, ¿no? No tan larga, por ejemplo, como Estados Unidos, que son ya más de 10 años, ¿no?, de crecimiento continuado. Pero esto la crisis sanitaria nos ha cogido con un agotamiento importante de las políticas económicas y muy especialmente de la política monetaria. ¿Por qué? Porque la política monetaria desde el año 13, pero sobre todo el año 14 y 15, se convierte en un arma utilizada de forma masiva, pero en teoría limitada en el tiempo. Es decir, el objetivo que se tenía en aquel momento, sobre todo después de la crisis de deuda que se inició en 2010, era la de servir de muleta, la de servir de ayuda a los países que tenían unas ratios de endeudamiento más elevadas, una posición financiera más débil. Pero a partir de los años 2016, pero sobre todo 2017 y 2018, que es el momento en el cual en Estados Unidos, también en Reino Unido, la política monetaria se empieza a normalizar, es decir, se empiezan a subir los tipos de interés, se empieza a retirar liquidez de los mercados y por tanto, el sostenimiento artificial de las economías. En el caso de la eurozona, se opta por la tesis contraria. Es decir, se toma la política monetaria como una palanca de crecimiento.
y, por tanto, para sostener durante más tiempo el crecimiento de las economías. Y en ese sentido, como siempre ocurre, y ya hemos visto episodios reiterados a lo largo de la historia, cuando la política monetaria es una herramienta para sostener crecimiento de forma artificial, pues en el momento en el cual de verdad se necesita la política monetaria para poder, sobre todo, que es lo más importante, que es no cortar el suministro de liquidez en los momentos más necesarios, es decir, aquello que decía el profesor Friedman de que no haya una caída de la oferta monetaria, pues en esos momentos la política que tenemos no solo es insuficiente, sino que además es contraproducente, con lo cual hay que redoblar la apuesta. Entonces, el Banco Central Europeo lo que ha hecho ha sido redoblar la apuesta y la ha redoblado ya en varias ocasiones en los últimos 2 años. Primero bajo el mandato de Draghi y ahora bajo el mandato de la señora Lagarde. Entonces, por el lado monetario, ¿en qué nos hemos convertido o en qué se ha convertido la eurozona? Pues básicamente en un lugar donde el instituto emisor, el Banco Central Europeo, es el mayor hedge fund de renta fija del mundo. Es decir, en este momento el Banco Central Europeo tiene bajo gestión o bueno, bajo un patrimonio en bonos que es de más de 3 billones de euros, lo cual ha impulsado el balance total del Banco Central Europeo a estar incluso por encima de otros bancos centrales que parecía que nunca se iban a conseguir, es decir, que eran cosas totalmente ajenas a los principios de la zona euro, tal como se funda el euro. Sin embargo, el Banco Central Europeo, por la vía de los hechos, lo que ha convertido la eurozona es en un lugar donde se compra sistemáticamente la deuda pública, tanto la deuda pública y privada, una parte de la privada, y por tanto el mercado de renta fija, las primas de riesgo, la financiación de los estados y las empresas queda subordinada en última instancia a lo que haga en cada momento la política monetaria. Entonces, eso es un problema de fondo que además es muy difícil de resolver. Fijaos las reacciones que han tenido absolutamente virulentas contra la recomendación, ni siquiera no sobrepasando su ámbito de jurisdicción del Tribunal Constitucional alemán, cuando ha sido el primero que ha levantado la mano diciendo, oiga, me parece muy bien que ustedes quieran ser como la Reserva Federal o como otros bancos donde se tiene los objetivos de inflación y también se tiene el objetivo de empleo o de crecimiento, tipo de cambio, lo que sea. Eso está muy bien, pero oiga, primero cambien las reglas del juego. Es decir, asuman la responsabilidad de cambiar las reglas del juego, consigan la aprobación de todos los Estados miembros y ya entonces pueden ustedes empezar a aplicarlo, porque si lo aplican ahora, lo que están haciendo es violar los estatutos del Banco Central Europeo. Y como todas las leyes se cambian, pero es necesario tener el respaldo para cambiarlas. Y en ese sentido, en Europa, en los últimos años, lo que se ha hecho ha sido cambiarlas por la puerta de atrás. De facto, el Banco Central Europeo ha cambiado por la puerta de atrás el funcionamiento de la política monetaria y además no se responsabiliza de la cuestión importantísima en la eurozona, que es cómo está funcionando el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Es decir, ¿qué está pasando con el sistema financiero? ¿Qué está pasando con la inversión institucional? ¿Qué está pasando con todos los intermediarios presentes en los mercados? Es decir, que el dinero no se quede en el balance del Banco Central o no se quede en un circuito cerrado donde está en este momento y donde se ha pasado la mayor parte del tiempo desde la crisis del 2010, ¿no? Entonces, esas cuestiones no se han abordado y, por tanto, la respuesta que ahora se da a esta, que es la crisis sanitaria, pues lógicamente es una respuesta que podría ser mucho más ambiciosa y podría ser mucho más efectiva si previamente en los años anteriores el Banco Central Europeo hubiera normalizado la política monetaria. O
sea, hubiera seguido el camino de la Reserva Federal y, por tanto, como ha hecho la Reserva Federal, que es bajar de golpe los tipos de interés, también ha tenido una bajada el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón está haciendo su política, por supuesto el Banco Central chino también está reduciendo las tasas de préstamos. Entonces, todo eso el BCE no lo puede hacer porque no tenía el margen, y lo que estamos haciendo es limitarnos en este momento a que el Banco Central Europeo ocupe una mayor parcela del mercado de bonos europeos. Recordemos que el mercado de deuda pública y privada en la eurozona es un mercado pequeño, es un mercado estrecho, es un mercado donde más del 80% de los bonos que se negocian en el mercado de renta fija europea son bonos soberanos y con unos volúmenes totales que están en el entorno de los 8 billones de euros. Por tanto, esa limitación que existe en términos de financiación, de capacidad de mercado y de que haya contrapartes para que en algún momento dado una crisis de confianza se pueda resolver, pues lógicamente en Europa es algo bastante limitado. Entonces, eso con respecto a la política monetaria. Pero por otro lado tenemos la política presupuestaria. Entonces, en la política presupuestaria, después de multitud de presiones y especialmente después de que se rechazara de una manera evidente la propuesta española, también apoyada por Italia, sospechosamente apoyada por un señor llamado George Soros, pero eso sería otra cuestión. Esa política de lanzar un fondo de 1,5 billones de euros, de que hubiera una emisión de eurobonos, bien, todo eso se ha, por el momento, racionalizado a través de una propuesta de la Comisión Europea, que son estos famosos 750.000 millones de euros, 500.000 en forma de transferencias presupuestarias y 250.000 en forma de crédito. Entonces, esto tenemos que verlo sobre todo desde dos perspectivas. Por un lado, lo que significa este paquete, que por supuesto, como todo pasa en Europa, tiene un proceso complejo de aprobación. Ahora vendrá el Consejo Europeo dentro de unos días y veremos cuál es su opinión. Tienen que venir el Parlamento Europeo, tienen que venir también los propios Estados miembros, porque aquí se está negociando el presupuesto comunitario para los próximos 6 años. Entonces, es un proceso complejo de aprobación, pero tenemos que verlo, no solo la composición de este paquete, sino también cuáles habrían sido las alternativas. Y especialmente la alternativa que durante un tiempo estuvo encima de la mesa y que era la peor de ellas, que era la famosa emisión de eurobonos. Los eurobonos, para que todos nos entendamos, no hubieran sido comprendidos de ninguna de las maneras por los mercados financieros. ¿Por qué? Porque en el fondo sería una amalgama de riesgos de crédito de los diferentes países, de tal manera que terminarían compitiendo los eurobonos con las emisiones de deuda soberana de cada uno de los países, con lo cual las diferencias, las primas de riesgo, no solo no habrían desaparecido, sino que habrían aumentado significativamente. Entonces, los eurobonos no pueden existir si antes no ha habido una armonización de las políticas fiscales, y no seré yo quien lo defienda. Es decir, la cuestión de la política fiscal y la cuestión de la integración económica de la Unión Europea es algo que hay que volverse a pensar, y sobre todo después del Brexit con más razón aún. Entonces, estando donde estamos, nos encontramos con que, primero, la Comisión Europea establece una cierta racionalidad a la hora de plantear el nuevo dinero puesto encima de la mesa, porque además utiliza los canales habituales o los canales ya existentes. Es decir, aunque se haga mediante una emisión de deuda titular de la Unión Europea, eso ya se ha producido en los años anteriores, por ejemplo, para capitalizar el MEDE, el Fondo de Rescate que se creó en la anterior crisis. Y sobre todo utiliza como principal palanca el presupuesto de la Unión Europea. Y por tanto, el presupuesto de la Unión Europea con una mayor dotación por parte de los países en porcentaje de su Producto Nacional Bruto y de su aportación a la economía de la Unión Europea. Entonces, bajo ese intento de racionalizar un poco más la dinámica de estos próximos meses, yo creo que el elemento, y con esto acabo, muy importante, decisivo, es la condicionalidad. Y la condicionalidad, ¿en forma de qué se establece?
se establece mediante programas de reformas, o sea, un programa macroeconómico de reformas en los países, tanto vía presupuestaria o vía crédito, vayan a acceder a estos fondos, pero otra cosa todavía más importante, que es que la concesión de estos dineros va también sujeta y sobre todo desglosada a proyectos concretos, a líneas concretas. Entonces, ese punto es especialmente relevante. ¿Por qué? Porque es una manera de que los países sean los que tienen que presentar planes creíbles ante la Comisión Europea y si no son creíbles, se van a rechazar. La Comisión Europea ya nos ha rechazado en los últimos 2 años 2 planes presupuestarios. De los 2 planes presentados por el gobierno Sánchez, los 2 han sido rechazados. Y el tercero, el que se presentó hace unas semanas, donde, por cierto, no estaba el ingreso mínimo vital, ¿vale? O sea, hemos ocultado información a la Unión Europea. Cuando sacó las previsiones de primavera la Comisión Europea, claramente decía que esas cifras no eran reales, no eran realistas. Suponer que el déficit público, la estimación que hacía el gobierno frente a la que puede ser la real, no tiene nada que ver. Entonces, en ese sentido, va a obligar a los países a hacer un ejercicio de credibilidad, no solo ante las instituciones europeas, sino también ante los mercados financieros. Y eso es lo que va a cotizar en las primas de riesgo y eso es lo que va a cotizar en las bolsas y en el resto de los activos financieros propios de cada país. Y eso es lo que hemos visto desde los máximos de febrero durante estos meses. Por ejemplo, la prima de riesgo, tenemos una prima de riesgo que se ha multiplicado por 3 y ahora está un poquito bajando, pero se ha multiplicado por 3 desde los máximos de febrero y tenemos a un índice, a un selectivo como es el IBEX 35, el cual cerró el mes de abril como el peor índice de la bolsa europea, siendo que las bolsas europeas han tenido un comportamiento peor que la bolsa americana. Con lo cual, en resumidas cuentas, el proceso europeo en este momento va a ser, en primer lugar, directo y claro hacia una condicionalidad macroeconómica, hacia una condicionalidad por proyectos y una supervisión de esos proyectos y, por tanto, lo que los diferentes gobiernos, pero especialmente el gobierno español, el gobierno italiano, también el gobierno francés, todos ellos tendrán que presentar planes creíbles y tendrán que responsabilizarse ante su ciudadanía y, lógicamente, ante los inversores de lo que están presentando. Y, ojo, aquí no vale, y eso la Comisión Europea lo dejó bastante claro cuando publicó las previsiones de primavera, no vale escudarse en Europa para decir que desde Europa no nos ayudan y que, por tanto, nos están perjudicando. No. Aquí las reglas están claras. De hecho, ahora mismo todavía hay dinero europeo disponible, en el caso de España, que no se está gastando. O sea, hay fondos de cohesión, fondos de desarrollo rural que no se están gastando. Con lo cual, deja la pelota en el tejado de los países y, por tanto, los países son los que tienen que ser responsables ante ello. Con lo cual, sean 750.000 millones, sea un poco más, un poco menos. En cualquier caso, las necesidades financieras de España, como bien ha explicado Lorenzo, son tan elevadas que no es posible, sobre todo a partir de finales de año, es decir, de aquí a finales de año las cosas pues pueden todavía más o menos ir bien dentro de la financiación del mercado, pero sobre todo a principios del año que viene, finales de este año, principios del año que viene, los problemas financieros pueden empezar a incrementarse. Y ahí la política europea es muy clara. Acudan, si lo necesitan, al fondo de rescate, porque para eso está, para eso se creó, y por tanto, en países como España, tienen que asumir la condicionalidad que se les ponga. Así que yo esto es lo que os quería comentar, pero en cualquier caso, a vuestra disposición. Muchísimas gracias. Perfecto. Lorenzo, ¿me debes oír por el teléfono o por el...? ¿Pero me oyes bien? Sí, te oigo bien por el teléfono. Vale, no, porque mira, antes de empezar el coloquio y aprovechando como hago siempre, si os parece, tenemos ahora 143 asistentes, he ido tomando nota de varias preguntas, pero antes de ahondar en las preguntas, me permito resumir brevemente los 3 mensajes destacados, tanto de Lorenzo como de Javier. Lorenzo, aparte de que nos has dibujado un escenario
digamos, de crisis dura, como tú has dicho, en forma de raíz cuadrada, por causas seculares, y nos has puesto de manifiesto que el Estado, el COVID le ha cogido, digamos, como lo que decía Warren Buffett, ¿no? De que cuando baja la liquidez a todos nos pilla quien va nadando con bañador y a todos se nos ven las vergüenzas, y que el Estado básicamente no tenía margen, en este caso de política fiscal, para, digamos, hacer frente a esta crisis. Un diagnóstico común que también ahora nos subrayaba Javier, en el sentido de que el Banco Central Europeo, con una cosa sustancialmente importante, que es que en un mercado de 8 billones de renta fija, 3 billones como mínimo ya están en manos del Banco Central Europeo, con los problemas que esto va a suponer en el futuro a nivel de liquidez cuando estos bonos tengan que tener salida, pero que tampoco nos coge con margen, ¿vale? En ese sentido, tú dices que encima la política del gobierno de ERTES, ingresos mínimos vitales y subidas de impuestos son no solo insuficientes, sino que son contraproducentes para con el diagnóstico que estábamos dibujando. Muchas de las preguntas que nos han hecho ahora era, oye, si los ERTE no acaban de funcionar y es un parche, el ingreso mínimo vital puede ser un parche, hemos de ver encima, tal como se ha planteado aquí en España, con una economía sumergida muy alta y con unos incentivos ya perversos. Aquí la pregunta es, ¿cuál sería la alternativa? Y yo te la reformulo de una manera muy directa. Si tú ahora te sentaras en el Consejo de Ministros o en el gabinete, ¿cuáles serían las 3 prioridades para hacer frente con solvencia y a la raíz de los problemas de la economía española, en tu opinión? Sí, ¿me oís? ¿Me oís? ¿Me oís? Bien, vamos a ver. Es evidente, es decir, solo hay una única posible política económica. Es decir, no hay otra alternativa que hacer un plan de consolidación fiscal a medio y largo plazo, un plan en cuatrienal que suponga que descanse bajo la reducción del gasto público de manera sustancial y acompañada en paralelo de una bajada de impuestos directos. 2. Una terapia hiperagresiva de liberalización de los mercados. Necesitamos avanzar en la reforma laboral que se quedó a medias, no retroceder. Necesitamos someter a la competencia para ganar flexibilidad, productividad y competitividad muchos sectores que en estos momentos todavía están plagados de regulaciones que frenan el funcionamiento del mercado y del orden competitivo. Y, en tercer lugar, tenemos que poner en marcha, en paralelo, una reforma institucional. Es decir, tenemos que volver a recuperar reglas del juego en las que se enmarquen la política presupuestaria. Eso implica, por ejemplo, en el tema autonómico, que es un tema fundamental en el futuro, un mecanismo de federalismo fiscal y permitir que los miembros de esa federación, de ese mecanismo de federalismo fiscal, puedan quebrar, como sucede en Estados Unidos. Si no, generamos una situación de moral hazard y de riesgo moral absolutamente clara. Esas son las 3 medidas. Con esos 3 paquetes, la economía española saldría de la recesión con muchísima rapidez y recuperaría y aumentaría su potencial de crecimiento. Y un último punto que yo creo que es importante. Hay que acabar de una vez por todas con el mito de que las políticas de austeridad, entendidas tal como las definimos, se traduzcan sean contraproducentes en las recesiones. Es exactamente al revés. Todas las políticas de consolidación fiscal que han tenido éxito y que se han basado en los puntos en los que nosotros anunciamos, que he enunciado, se han realizado siempre en momentos de crisis. Y es en estos momentos de crisis en los que tú necesitas poner orden y lanzar expectativas a los mercados de que las finanzas públicas van a ser sostenibles y que, por lo tanto, no van a ser necesarios en el futuro subidas de impuestos, con lo cual, obviamente, en el presente estás anticipando que el consumo y la inversión van a caer menos y se van a reactivar con rapidez. Clarísimo. Javier, que antes no lo he dicho, para los que no lo sepáis, esperar que llamo a Lorenzo. Perdonar, ¿eh? Lorenzo, ¿ya estás en speaker? Javier, bueno, para los que no lo sepáis, Javier estuvo en la oficina económica de Moncloa con David Taguas en la recta final de los años de Zapatero. Te iba a preguntar, Javier, ¿hasta qué punto la situación actual de falta de credibilidad de una política
económica que está avanzando y que probablemente se tenga que revertir, recuerda o puede ser la antesala de ese mayo del año 10, en donde España tiene que tirar hacia atrás mucha de la política económica que habíamos estado haciendo ya desde el año 5, año 6, con un déficit que sí iba creciendo, con una competitividad exterior, con el déficit exterior que nadie le daba importancia, algunos advirtieron. Ahora el déficit exterior vemos que empieza a debilitarse. ¿Hasta qué punto, qué escenario en los próximos 9 meses crees que nos podemos encontrar a nivel de que el gabinete tenga que tirar atrás ciertas políticas para recuperar credibilidad a marchas forzadas y acceder a esos mecanismos condicionados de financiación, sin los cuales la economía española se queda sin oxígeno? Todavía nos quedan unos pocos meses, probablemente nos quedan hasta finales de año, muy probablemente, de que en los mercados España se pueda financiar sin demasiados problemas. Es decir, hemos visto cómo la prima de riesgo se ha incrementado notablemente, pero es posible que todavía, o sea, los primeros 100.000 millones brutos que está ya emitiendo España, ya va por más de 50.000 millones, lo haga sin mucho problema. ¿Cuándo vienen los problemas? Los problemas vienen, y por eso hay ciertas cosas que me recuerdan al 2000, al 2010. Los problemas vienen cuando se desata por alguna parte una crisis financiera. Y esa crisis financiera puede venir de nosotros mismos, es decir, que puede ser generada en España, sobre todo vamos a ver ahora en estas próximas semanas, cuando empiece la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año 2021, cómo se va a hacer. Entonces, esa crisis financiera también puede venir por entidades financieras, no lo sabemos, es decir, puede venir por muchos lados. Siempre se necesita algo que encienda la mecha. Y entonces, una vez que esa mecha está encendida, es cuando todos nos empezamos a poner nerviosos. Es el momento en el cual los gobiernos reaccionan de una manera tremenda y, sobre todo, como decía Tony Blair en sus memorias, contaba que los partidos, ante las grandes crisis, los partidos que estaban en los gobiernos solamente lo que había que hacer es dejarlos caer, porque en algún momento dado caían por su propio peso. Entonces, quitando algunos casos donde sí ha habido impulsos reformistas, incluso en el caso, fijémonos que tenemos un ejemplo extraordinario muy cerca de España, que es Portugal, ¿no? Entonces, y sobre todo para que veamos que no hay tal estigma en ser rescatados, ¿no? Pero eso desde la óptica europea se necesita todavía unos meses. Obviamente la Comisión Europea va a estar vigilante sobre los números que vayan arrojando España, Italia y demás, pero todos ellos son conscientes de que de una manera u otra hay que presentar un plan de consolidación presupuestaria. Ese plan de consolidación presupuestaria, en el caso de España, tiene un riesgo, y el riesgo es que se produzcan subidas masivas de los impuestos. Es decir, que haya subidas fiscales, que no se recorte allá donde es necesario el gasto público, y esas tentaciones están siempre encima de la mesa. Entonces, hay algo siempre que hace clic y que nos lleva a la realidad, que es cuál va a ser el detonante de esa crisis financiera. Hay un elemento muy brevemente que se me ha olvidado decir antes, pero que es muy importante. Una de las cosas que está en peligro en este momento en Europa es precisamente la ruptura del mercado común, porque una de las medidas que se han tomado por parte de la Comisión Europea es la de relajar el régimen de ayudas de Estado, y entonces en este momento las empresas alemanas, las empresas francesas están recibiendo toneladas, por decirlo de alguna manera, de ayuda pública. Y entonces los sectores productivos, o sea, ahondando un poco más en lo que comentaba Lorenzo, los sectores productivos en España van a verse también diferencialmente perjudicados, porque aquellos países que tienen una mayor capacidad financiera van a poder ayudar más
a sus empresas y, por tanto, se está rompiendo un principio de igualdad dentro de la construcción europea que tenemos que ver en qué queda. Correcto. Correcto. Una pregunta, ahondando con el mismo tema que estamos aquí, de estas medidas que no funcionan, porque se ha preguntado aquí en el chat, hay dos medidas estrella que el gabinete está promocionando muchísimo y que están en boca de todos hoy. Una es, sin duda, el ingreso mínimo vital y la otra quizás sería el impuesto sobre patrimonio. Muchos en este foro vivimos del ahorro y de gestionar el ahorro de terceros y es un problema que estamos todos muy concienciados. ¿Cuál sería, a los dos, de forma muy breve, cuáles serían desde el punto de vista técnico, como habéis enfatizado los dos, dejando la ideología al lado, cuáles son los puntos negativos o dónde están los problemas, tanto en el ingreso vital mínimo que ha aprobado el gabinete o el gobierno la semana pasada, como este run sobre el impuesto del patrimonio, de la riqueza que se quiere decir, que llegaría incluso hasta el 3,5%, si no recuerdo más, a balances de más de 10 millones. Lorenzo. Bueno, el ingreso mínimo vital es un disparate. En España hay 11 programas nacionales de rentas mínimas y 17 programas de rentas mínimas por autonomía. Antes de iniciarse esta crisis, recibían rentas mínimas en este país 1.200.000 ciudadanos por un importe de 7.000 millones de euros al año. En este escenario, en la introducción del ingreso mínimo vital, que es un plan estructural y permanente, que además parece que va a ser compatible con gran parte de los otros subsidios que existen, lo que genera es dos efectos clarísimos. Uno, un desincentivo absoluto a la búsqueda de empleo por los receptores del ingreso mínimo vital y las otras ayudas. Y en segundo lugar, y me parece aún más importante, la consolidación de un sector de la población que va a quedar marginado de la fuerza laboral debido a las subvenciones. En segundo lugar, el tema de la imposición sobre el patrimonio. La imposición sobre el patrimonio o el impuesto sobre la riqueza que se quiere introducir, sabemos dos cosas que son fundamentales. Uno, que no recauda. No recauda porque lo que se produce, vimos el ejemplo francés, es una salida masiva de capital físico y de capital humano hacia el exterior. En segundo lugar, España es el tercer país de la Unión Europea con menos desigualdad de riqueza de toda la Unión. Tenemos desigualdad de renta, pero somos el país con menos desigualdad de riqueza. Y somos, por cierto, junto a Suiza o Noruega, el único país de la OCDE en el que existe un impuesto sobre la riqueza. Y en Suiza y en Noruega existe, pero se ven acompañados de no existe imposición sobre las rentas de capital y los tipos marginales en el IRPF son más bajos. El impuesto sobre la riqueza, además, en un país con una carencia permanente de ahorro y de acumulación de capital y de escasez de capital es absolutamente suicida. Y yo creo que esa es una de las medidas que además solo tienen un efecto clarísimo, que es un efecto demagógico y en el sentido de que no ingresa, reduce los ingresos y, por lo tanto, la acumulación de capital necesaria para financiar el ahorro y la inversión. Luego es lesivo absolutamente para el crecimiento de la economía a medio y largo plazo. Javier, no sé si quieres ahondar algo. Muy brevemente decir que precisamente una de las cuestiones que en política fiscal a día de hoy, tanto sea a nivel europeo como también a nivel español, es un error, es plantear impuestos sobre el ahorro, sobre la renta, las cotizaciones a la seguridad social, es decir, toda la imposición directa, tocarla al alza es un grave error porque precisamente lo que necesitamos es inversión, no gasto. Es decir, gasto, ya para eso tenemos las fases alcistas del ciclo y gastamos y consumimos y demás, ¿no? Pero ahora lo que necesitamos es ahorrar y necesitamos invertir. Y en ese sentido, los impuestos a la riqueza, impuestos sucesiones, por ejemplo, las últimas modificaciones de la ley de presupuestos y de la ley de medidas fiscales en Cataluña, lo que está viendo en otras autonomías donde se han subido este año los marginales del impuesto a la renta. Es decir, todo lo que sean impuestos que vayan contra el ahorro y contra la inversión son un error y, por tanto, esperemos que eso no se convierta en una norma, porque si no estaríamos en la misma situación
que la del año 2011-2012. Precisamente cuando se subieron de una forma radical los impuestos, especialmente el de la renta, en el año 2012, lo que hicimos fue retrasar la recuperación de la economía española en casi un año. Sule demanava la paraula. Josep, querías preguntar algo. Sí, primero de todo, Lorenzo, Javier, pues magnífico, gracias por vuestras intervenciones. Yo tengo un comentario y una pregunta para los dos. Habéis hecho un diagnóstico impecable, el cual yo creo que es muy difícil no compartirlo. A mí me gustaría más que la pregunta, sinceramente, hacérsela, por ejemplo, a Lorenzo sobre de qué forma tendríamos que plantear estas tres grandes medidas que él propone. Pero tal como tú has dicho, hemos de ser realistas y en estos momentos, desgraciadamente, hablar sobre los matices de un plan de consolidación fiscal o de una terapia de liberalización o de una reforma institucional fuerte, desgraciadamente, con este gobierno, y además me temo que aunque el gobierno fuera el de la oposición, pues yo creo que estaríamos bastante alejados de medidas de este tipo, desgraciadamente. Y por tanto, las comparto, pero las he de poner a un lado. Y prefiero agarrarme, ¿no? Si me lo permitís, quizá no estamos hablando de medidas curativas, sino puramente paliativas. Prefiero agarrarme al plan europeo, no tanto al monetario, que es verdad que puede tener sus limitaciones, sino al plan de la Comisión Europea, y preguntaros un poco, a Javier le he visto quizá excesivamente optimista en el sentido de que dabas por hecho de que habría unos condicionantes claros y que serían implementados por la Comisión Europea. Bueno, sería una novedad absoluta, ¿no? No de que hubieran condicionantes, sino que los condicionantes al final fueran obedecidos, para decirlo de alguna forma, o seguidos por los países receptores y sobre todo por España. Y hasta qué punto esto puede ser distinto. Y a Lorenzo, cuando ha hablado de esto, yo no sé si es que no le das o no te parece consistente, pero me daba la impresión que no otorgabas probabilidad alguna que a través de los condicionantes de la Comisión Europea, como mínimo, lográramos algunos efectos paliativos y, por tanto, no una salida de la crisis como la que deberíamos hacer, pero sí digamos que estas ayudas comunitarias pues sí que nos sirvieran un poco para atenuar los impactos, ¿no? La pregunta finalmente es esto, ¿no? Si aceptamos que el único clavo ardiente al que nos podemos agarrar, ¿no? Estas ayudas europeas, y que estas medidas europeas sean condicionales, porque si no son condicionales, yo al menos pienso que no nos llevarían a ningún sitio, más que a un desperdicio de recursos, en este caso europeos, etcétera. Pero si al final realmente la cordura se asienta en Europa y las medidas son condicionales, un poco en la línea que yo veo que estás muy convencido, ¿no, Javier? De que va a haber unos planes, unas condicionantes claros y los países no se van a ver obligados a seguir. Bueno, ojalá, ¿no? Pero ¿esto hasta qué punto puede tener unos efectos, repito, paliativos, de moderación de la dureza de la crisis o no? ¿Y qué probabilidad le asignáis a que Europa sea seria, ¿no? Con esto. Y yo entiendo como una Europa seria que realmente hace de balanza lo estamos viendo en el país en estos momentos, ¿no? Que lo único que salen voces de ver cómo nos repartimos este dinero que ya todo el mundo cree que lo tenemos al cabo de la calle, ¿no? Bueno, pues perdonad el pesimismo de no ir más allá y que me coja y que este clavo ardiente, ¿qué probabilidad le dais de que sirva para algo y sirva bien, ¿no? Empiezo yo muy rápidamente. Es decir, hemos llegado a una situación en la que desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista macroeconómico el modelo no da más de sí.
Es decir, aquí ya no caben medidas paliativas. Hemos llegado a un agotamiento del modelo. El modelo de la extensión del modelo, por decirlo de alguna manera, y el mantenimiento del modelo socialdemócrata, consenso socialdemócrata, tal como lo hicimos, agotó sus posibilidades el gobierno Rajoy. Hemos pasado ya a otra cosa. Este modelo no es financieramente sostenible y económicamente es lesivo. Luego, o se reforma o España entrará en un escenario de estancamiento secular, como dirían los tal. Cosa que va a ser imposible en el escenario en el que estamos. En segundo lugar, yo soy muy escéptico sobre el Fondo de Reconstrucción. El Fondo de Reconstrucción al que el Gobierno está concediendo un carácter casi taumatúrgico, como si fuera una especie de bálsamo de Faraorás, son 4 pelas, si me permitís la tal. Nos tocarían aproximadamente 144.000 millones de euros, si lo calculamos por el PIB, que son 37.000 millones de euros al año. Es ridículo, eso no resuelve los problemas de financiación de la economía española y además tiene un problema adicional. Si te lees la propuesta, gran parte de los 750, 500.000 millones van a financiar la agenda política, entre comillas, de la Comisión, que es la descarbonización de la economía, el cambio climático, es decir, no tienen un impacto directo sobre los puntos críticos sobre los que en estos momentos se cierne la crisis. Va a haber condicionalidad sí o sí, pero no por la Unión Europea, sino gracias a Dios por los Estados. Es decir, los austriacos, los holandeses, los daneses, los suecos no pueden presentarse ante sus parlamentos nacionales y ante su electorado diciendo que les han dado una pasta a los señores del sur a cambio de nada. Luego va a haber condicionalidad seguro, y condicionalidad en macro y condicionalidad de reformas micro. Y luego hay otro factor que tampoco es taumatúrgico. Este plan no va a estar aprobado de ninguna manera antes de marzo-abril del 2001. Uno, se sustenta el endeudamiento del Fondo de Recuperación, se sustenta en la aprobación del marco financiero plurianual. El marco financiero plurianual ni está pactado y hay que aprobarlo a 1 de enero. Después tienes que pasarlo, en efecto, tienes que aprobarlo el Consejo Europeo por unanimidad, luego lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo y luego tiene que pasar por los parlamentos nacionales. No veo a los parlamentos nacionales de los países que hemos dicho apoyando un fondo que no implique condicionalidad. Y dicho eso, y lo más importante, los fondos no sirven para solventar los problemas financieros de la economía española. El único elemento que en estos momentos sostiene financieramente a la economía española es el Banco Central Europeo. Y va a ser muy difícil que si los países de la Unión y la Unión Europea introducen condicionalidad en los 750.000 millones del Fondo de Recuperación, va a ser muy difícil que el Banco Central Europeo preste barra libre, porque estaría neutralizando el intento de disciplina de los países del Banco Central Europeo, lo estaría saboteando. Con lo cual, si se introduce condicionalidad en los planes, en el Fondo de Recuperación, vamos a ver sí o sí a un Banco Central Europeo que va a estar obligado a ser mucho más cauto en su política de compra de deuda. Brevemente, a ver, yo soy un poco más optimista desde el punto de vista de lo que pues, se puede hacer por la parte europea, sobre todo porque, como decía antes, veníamos de un escenario alternativo que era mucho peor, es decir, el haber rechazado la tesis española, italiana, etcétera, de ir directamente hacia la mutualización, de ir hacia unas cantidades de dinero que hubieran dejado más que seriamente comprometida a la Unión Europea. La condicionalidad es una cuestión que creo que es en este momento prácticamente segura. La experiencia de los rescates desde el año 2010 y también, lógicamente, el rescate a España para que se empleara en el sistema financiero en 2012, lo que nos han enseñado es que hay condiciones, sobre todo cuando estamos, como permitidme la expresión, con el agua al cuello, llega un momento en el que las condiciones se terminan cumpliendo. Es decir, del programa de estabilidad que España presentó en el año 2013-2014 y luego las sucesivas actualizaciones, la mayor parte de las cuestiones se han cumplido. La que no se ha cumplido es la consolidación presupuestaria, es decir, la gran asignatura pendiente de España ha sido que no ha corregido el déficit público hasta llegar incluso a un superávit primario para que de esa manera se pudiera amortizar deuda. Entonces, quitando ese aspecto, creo que es, primero, el dinero
lógicamente es un dinero que hay que entenderlo desde la lógica también de los años anteriores. Es más parecido al planteamiento europeo de mediados, finales de los 80, donde cuando España entra en el mercado común en el año 86, a partir de ese momento y en los años sucesivos, recibe una cantidad muy importante de fondos europeos, una buena parte de ellos mediante planes de inversión y mediante unas ciertas condiciones. Otra cosa es que ha habido siempre un margen de discrecionalidad y que los países esa discrecionalidad, sobre todo, la han utilizado mucho a la hora de incumplir las reglas presupuestarias, porque previamente Francia y Alemania se las saltaron. Y como no hubo un castigo, no hubo un mecanismo de corrección para que eso no volviera a pasar, eso que llamamos los economistas el riesgo moral, pues eso se extendió y llegamos a la crisis de deuda del año 2010. Entonces, yo creo que la condicionalidad es evidente, pero además también creo que haciéndolo mediante proyectos concretos y además que la mayor parte del dinero esté pensado desde el lado de inversión, es decir, no del lado del gasto puro, eso creo que estamos en un escenario mejor que el que podía haber sucedido si hubiera triunfado, lógicamente, la tesis española. Y, por tanto, ya sé que muchas veces es no conformarse con mucho, pero aquí no es una cuestión de conformarse o no, es una cuestión de los hechos, y por la vía de los hechos tendremos unos meses donde discutiremos sobre ese plan. Lógicamente, la propuesta de la Comisión Europea es una propuesta casi de máximos y a partir de eso pues se van a rebajar algunas cuestiones, tanto sea en términos de dinero como especialmente en términos de exigir explícitamente la condicionalidad y el sometimiento a unos planes concretos. Eso es lo que creo que tendremos en estos próximos meses, pero en cualquier caso, para países como España, para países como Italia y otros de los gravemente perjudicados por la crisis, no es suficiente para poder atender a todas sus necesidades de financiación. Y con lo cual, pues de alguna forma u otra, tendremos que ver el recurso al mecanismo europeo de estabilidad. A lo mejor no en octubre, noviembre, sino lo veremos muy probablemente cuando España tenga que emitir los siguientes 100.000 millones y los otros siguientes 100.000, es decir, las tres sucesivas olas hasta que cubra los 300.000 que se había puesto de objetivo el Tesoro para este año. Muy bien. Josep, no sé si querías ahondar o querías añadir algo más. No, bueno, estoy buscando alguna solución, ¿no? A que no nos pasemos 5 años, digamos, en una situación tremenda. Déjame buscar otra pequeña salida, a ver si se ve como factible. Vamos a aceptar que la crisis va a ser durísima porque estamos de acuerdo que el diagnóstico de cómo hemos llegado es tremendo, muy mal, etcétera. Vamos a hacer mal las cosas también y que la estamos haciendo mal ya con lo que habéis previsto, subidas de impuestos, aumento del gasto público que ya se está produciendo en estos momentos. Vamos a ver las únicas posibilidades. Seguimos estando en la Unión Europea. Va a haber algunos países que por su situación previa y también por su implementación de medidas para superar la recesión lo van a hacer mejor. ¿Qué posibilidades tenemos de con retraso engancharnos un poco a las locomotoras europeas, vamos a decirlo de alguna forma, que se produzca en España una devaluación de rentas, ¿no? Una devaluación vía rentas y salarios y por tanto podamos aprovechar un poco más estas locomotoras que funcionan bien en Europa y que por tanto esto es lo que, bueno, agarrándonos a esta cuerda podamos salir del pozo, ¿no? O ni eso, ¿no? No lo sé. Esto evidentemente se lo pregunto más a Lorenzo, ¿no? Vamos a ver. Aquí lo que vas a tener es una economía europea en la que los países del centro-norte van a salir con mucha más rapidez de la crisis que nosotros, eso sin duda, con lo cual tienes una crisis simétrica con salidas asimétricas. Vale. Vas a partir de un escenario de una economía con muy poca capacidad de respuesta
digamos, un aumento de la demanda externa, por ejemplo, de importaciones o de agilización del comercio, de activación del comercio exterior de la Unión. Que eso, indiscutiblemente, si los países de la Unión Europea se reactivan centro-norte de Europa, tiene un impacto positivo, pero va a ser un impacto irrelevante desde el punto de vista de cantidades, y por dos razones fundamentales. Uno, porque el crecimiento no va a ser muy intenso. Y Alemania, que va a ser de nuestros principales mercados europeos el primero que salga, no va a crecer mucho. Y Francia, que es nuestro segundo mercado europeo, la situación de la economía francesa es absolutamente delicada. En este escenario y con este gobierno, prever, digamos, una devaluación de rentas, es decir, una devaluación salarial, como la que se produjo de costes laborales vía salarial, como la que se produjo en el horizonte, en la crisis pasada, yo no la veo. Porque uno de los elementos fundamentales en los que está haciendo incidencia es en el mantenimiento de rentas. Entonces, yo creo que va a ser inevitable acudir al fondo de rescate, que al fondo de rescate el tema es no el sí, sino el cuándo, y que el cuándo se va a producir, en mi opinión, en el momento en que los países del centro-norte de Europa saquen la cabeza de la recesión. Es decir, aproximadamente en un margen de 8 meses. Hasta entonces vamos a tener barra libre con cara al Banco Central Europeo, con lo cual esa barra libre nos hará muchísimo más insostenible la posición de las finanzas públicas. Con lo cual el ajuste, cuanto más se retrase, va a ser más costoso en términos sociales y económicos. Y luego un último apunte que me parece muy, muy importante respecto a los impuestos. En los planes de consolidación fiscal está absolutamente demostrado, frente a toda la falsa evidencia que se maneja en el lenguaje de la sabiduría convencional, que son mucho menos, tienen un impacto mucho menor sobre la economía y se produce una recuperación más rápida y más sólida cuando los ajustes se hacen vía gasto que vidas de impuestos. Las subidas de impuestos siempre inexorablemente se traducen en una caída del Producto Interior Bruto y una caída que es duradera. Entonces yo creo que ese es un elemento central y este gobierno me temo que va a tener la tentación, como apuntaba Javier, de hacer subidas fiscales importantes que además no van a tener ningún efecto positivo, como decíamos. Luis, ¿puedo preguntarte a ti, a Javier, la situación de los mercados, sobre todo los mercados de equity, si los veis excesivamente recuperados, digamos, o los veis excesivamente optimistas en estos momentos? No ya el mercado español, creo que el mercado español es un mercado muy extraño, con relación con la economía, pero en general los mercados internacionales no los veis excesivamente recuperados. ¿No? Ha sido muy alto. Yo creo que tienes una volatilidad muy alta, esa volatilidad va a seguir produciéndose. Y es verdad que los mercados, en un escenario de estos, sobrereaccionan al alza y a la baja ante noticias, entre comillas, esperadas o que desean. Entonces hemos visto, a raíz del Fondo de Recuperación, una subida de los mercados europeos, una recuperación muy intensa, y yo creo que esa situación no es sostenible en lo que es el trayecto y la tendencia del mercado a medio plazo. Obviamente no vamos a experimentar caídas teóricamente mucho más intensas, pero es un recorrido con dientes, ¿no? Javier, Luis, yo creo que las caídas que hemos visto en general en todos los mercados de equity, o sea, tanto en América como en Europa, han estado prácticamente en los rangos de las grandes caídas históricas. La única diferencia es que los episodios bajistas o los episodios de grandes caídas que se producen en los últimos años cada vez son más intensos y en un menor espacio de tiempo, es decir, las correcciones se producen en un menor número de días. Por ejemplo, si lo contamos, el número de días en los cuales el mercado cae. Y en ese sentido, en el caso europeo, yo creo que se cotizan tres cosas. La primera es la fragmentación financiera, es decir, aquellos países económica y financiera, es decir, aquellos países que cuáles van a salir antes que otros. Entonces, en ese sentido, no hay más que ver el cierre de las bolsas europeas del mes de mayo, y si vemos desde el 1 de enero hasta acá, podemos ver cómo hay mercados que están fundamentalmente cotizando una salida
más rápida, sustentada además en la realidad, en los indicadores adelantados que tenemos en este momento, y por tanto se está cotizando al contrario a aquellos que van a salir después. Y desde luego uno de los que más va a tardar en salir es la bolsa española o es el mercado bursátil español, donde, como siempre, tenemos un cóctel complejo, ¿no? Por un lado, tenemos un mercado donde los inversores, especialmente los inversores minoristas, tienen una preferencia importante por el dividendo. Y lo que estamos viendo es que en algunos casos hay recortes sustanciales del dividendo y en otros directamente está desapareciendo. Es decir, por ejemplo, lo que está pasando con la banca y con las aseguradoras, ¿no? Entonces, esa es la caída que ha sido más pronunciada en el caso del IBEX frente al resto de las bolsas europeas, es un indicador de fragmentación financiera, que esa fragmentación ya la vimos en la crisis del 8 y que además hay un indicador muy importante que publicaba esta semana el Banco de España que nos hizo la foto de cómo ya desde al cierre del año 2019 se está produciendo una importante salida de capitales de España. Concretamente, la inversión directa, es decir, cuando se compra más del 10% de una compañía, flujos nuevos de fuera adentro ha habido muy pocos, es decir, se ha reducido de forma drástica con respecto a los años anteriores, mientras que los flujos financieros de España hacia el exterior se han incrementado notablemente, con lo cual se está produciendo una salida neta de capitales. Entonces, en ese sentido, cuando en el 2019 no tuvimos ninguna salida a bolsa, cuando las operaciones corporativas están bastante limitadas en los últimos meses y desde luego, en el caso europeo, lo que estamos viendo es que el dinero está relocalizándose hacia hacia los sectores, por ejemplo, ahora en las fases que hemos visto hemos pasado de la apuesta por los defensivos hacia los cíclicos, que es en este momento lo que está, los beneficios que se pueden producir o la expectativa de mejora de los próximos meses. Y de ahí saltaremos al turismo, al sector industrial, a otros que serán los últimos que sustentarán la recuperación de las economías, pero como digo, es una recuperación asimétrica, es una recuperación desigual y especialmente en la búsqueda, y esto Luis lo sabe mucho mejor que yo, en la búsqueda de activos y de compañías poco endeudadas, con mucha liquidez y con una capacidad de respuesta y de resistencia ante los problemas, pues eso lógicamente en los mercados europeos y en el caso del mercado español, pues encontramos pocos ejemplos así. Por tanto, la infravaloración o lo que es, por ejemplo, la trayectoria de la bolsa española pues, y del resto de los activos pues, cotizados, pues lógicamente va a seguir siendo diferencialmente más negativa con respecto a Europa. Sí, a ver, poco que añadir a lo que se ha dicho. En clave puramente micro, yo creo que los descuentos en bolsa hay dos categorías principalmente. Hay una parte del descuento que es lo que se está descontando, lo que el inversor está descontando con respecto al impacto en ventas, que sabemos que incluso en caso de estar en un escenario como el que nos describía Lorenzo, para una buena compañía, pues al final, como la valoración sabemos que es la suma de una serie a perpetuidad, oye, pues la eliminación de 2, 3, 4 sumandos, 4 trimestres de malas ventas, tampoco te afecta fundamentalmente la valoración si tú crees que esa compañía va a tener efectivamente continuidad, ¿no? Entonces, ese es un efecto que se ha descontado. El otro efecto que se ha descontado, que daba a entender ahora muy bien Javier, es que ante un escenario de muchísima incertidumbre, donde tampoco sabemos o tenemos una visibilidad muy clara, ¿vale? Estamos yendo por una carretera con la niebla muy espesa y no sabemos si nos vamos a encontrar una curva en los próximos 20 metros. Con lo cual, ante ese escenario, las compañías que esta alta incertidumbre con respecto al impacto que va a tener el coronavirus o la menor actividad económica en su cuenta de resultados, en su P&L, si esto te coge con el balance cargado de deuda, el mercado lo que te está haciendo es un descuento añadido por la percepción de que tú tienes un mayor riesgo de solvencia, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que estamos viendo. Ha habido una división muy grande entre lo que son buenos y malos balances. Y luego, un último elemento, yo creo que importante y que vamos a ver hasta qué punto puede ser
digamos, el origen de futuros episodios de volatilidad es que, si bien por un lado tenemos un impacto en el empobrecimiento, a mí más que hablar de caída del PIB, yo creo que esta crisis todos ya empezamos a ver que es un enorme proceso de empobrecimiento, con lo cual vamos a salir de esta más pobres y, como decía Lorenzo al principio, más endeudados. A este elemento se suma las incógnitas de que la FED y los bancos centrales están inyectando liquidez como si no hubiera mañana, y sabemos por otros episodios que en el corto o medio plazo esto puede tener un recorrido importante a la hora de invertir. Al final hay mucho dinero, mucha liquidez. Final incierto, como siempre, cuando las subidas en la bolsa vienen impulsadas por una expansión de los múltiplos que no viene por una mejora calidad intrínseca de los valores, sino porque el Banco Central está empujando. Entonces, bueno, veremos hasta qué punto esta recuperación en algunos valores pues vemos que se tiene que ajustar, ¿no? Y en cualquier caso, mientras persistan las dudas con respecto al virus, que hay muchísimas cosas que no sabemos y que van a ser probablemente unos 18 meses todavía complicados, yo creo que estamos en un terreno en donde el gestor y el inversor nunca pecará de demasiado prudente, en mi opinión, ¿no? Y que extremar la cautela en la gestión del riesgo siempre es importante, pero en una situación como la actual más. Hay las dudas y las interpretaciones que los políticos hacen de las dudas, ¿no? Que quizás son todavía más complicadas. Estamos llegando a la hora y media. Yo no sé si queréis... Yo tenía dos preguntas finales, Josep, si quieres. Pues acabamos con estas muy bien. A los dos, yo creo que es un lujazo hoy poder hablar. No lo he dicho antes, pero hoy estamos hablando de un tema que para mí es fundamental y que difícilmente a veces ni siquiera sale en prensa, que es hablar de temas monetarios, que es tema central, es the elephant in the room muchas veces y que no hablamos, ¿no? Entonces, de todo lo que se ha dicho, no quería cerrar la sesión de hoy sin que al menos se mencionara, si yo ahora fuera Lagarde, que me falta pues horas de sol, horas de playa y pelo blanco, pero si Javier me dice que estamos monetizando deuda, yo diré que no, todo esto. No sé hasta qué punto, Javier, podemos ahondar con este tema. Otro tema importante que yo creo que es la duda de Hamlet. Inflación sí, inflación no. Sabemos que tenemos estancamiento económico. Hemos dado hoy un montón de retahíla de datos y de argumentos que nos hacen ver que, oye, difícilmente vamos a poder ensanchar la base productiva de la economía si no hacemos reformas. ¿Hasta qué punto hay riesgo de esta inflación? Es decir, sabemos que el coste de la vida está subiendo, pero el CPI sabemos también cómo se calcula, el IPC sabemos cómo se calcula. En vuestra opinión, Lorenzo, Javier, si Josep se anima también a dar la suya, ¿hasta qué punto estamos sembrando? Estamos, por ejemplo, si esta situación os recuerda a los años 70, por ejemplo, a los primeros años de Reagan con inflación, gasto y control de precios. Y la última, porque salía en el chat, pero esto ya es la tercera derivada, me preguntaban un poco por los riesgos de ruptura de la unión monetaria, que también es un run que siempre se habla, a veces no tanto en términos de ruptura del euro, sino en un euro de dos velocidades. Agradezco a los dos la clarividencia, por ejemplo, cuando habéis desmontado el tema de los eurobonos, que yo, Javier, solo añado que al final es una mutualización encubierta de la deuda, donde al final el que va a aguantar el riesgo tácito de la operación son los países solventes, con lo cual los taxpayers de Alemania y Holanda se les está haciendo un roto tremendo. Nada, si os parece, acabamos con reflexiones así, vista no ya a largo plazo, sino a muy largo plazo. ¿Cómo veis estos tres elementos? Si quieres, Lorenzo, empezamos por ti. Repite el uno. El tema de la mutualización de la deuda, de que el Banco Central siempre se está escudando de que no está mutualizando deuda, y todos sabemos que la deuda española, si no estuviera, no podía estar de más. El tema de cómo ves el riesgo de inflación sí, inflación no, y hasta qué punto el euro es algo tristemente igual reversible que se podía romper. Sí. Empezando por la mutualización de la deuda. La mutualización de la deuda me parece magnífico que no se haga y además no se va a hacer, y menos en un escenario como el que estamos en estos momentos, por lo que apuntabas. Es decir, los países solventes no van a convertirse, ni mucho menos, ni están dispuestos a convertirse en
los avalistas de países indisciplinados que durante mucho tiempo y contra todas las recomendaciones no han hecho los deberes. Por lo tanto, eso es impensable. Y es impensable por una razón simplísima, porque es que si no, van a perder las elecciones. Y entonces sus propios electorados no van a estar dispuestos a hacer este tipo de operaciones. En segundo lugar, por lo que se refiere a la unión monetaria. O sea, la arquitectura económica y financiera, económica, monetaria y fiscal de la unión monetaria ya no existe. Es decir, nos hemos cargado desde hace mucho tiempo las reglas del Pacto de Estabilidad, es decir, las reglas macro, disciplina fiscal y presupuestaria. Ya es público y notorio de que se aplazan sine die, y una unión monetaria no puede funcionar sin disciplina fiscal y sin mercados flexibles, porque al final tienes unos problemas absolutamente extraordinarios. Si esa unión monetaria, que no es un área monetaria óptima, los países del sur no se disciplinan y no siguen las reglas del club, obviamente corres el riesgo de que se produzca una Europa de dos velocidades. Una Europa de dos velocidades que no es, por otra parte, sino sumar a lo que era el conflicto que en estos momentos existe entre la visión europea en el centro-este de Europa y la Europa occidental. Ahora se ha introducido una brecha nueva que es entre los ricos, por decirlo de alguna manera, de la Europa occidental y sus vecinos del sur. En ese escenario va a haber que reconstruir de una manera muy sólida la unión monetaria si queremos que subsista. Y eso supone, de alguna manera, que solo va a ser aceptable en el medio y largo plazo volviendo a una unión monetaria sostenida sobre reglas. Y me da la sensación de que eso va a ser muy, muy, muy complicado. Y claro que hay riesgo de esta inflación. Es decir, no lo hay inmediatamente, pero por supuesto que lo hay. Con la cantidad de liquidez que tienes en el sistema y que el mecanismo y que está embalsada en gran parte en las reservas bancarias, tú no has tenido inflación porque no ha habido un canal de transmisión, no ha habido un aumento de la cantidad de dinero en circulación. Pero llega un momento en que la acumulación de liquidez es tan enorme que eso inexorablemente va a desbordar las restricciones institucionales que tienes. Y cuando se produzca eso, sí o sí se producirá un episodio inflacionario. Y si ese episodio inflacionario se produce con una economía estancada o de crecimiento débil, tienes el riesgo claro de reproducir un escenario muy parecido al de los 70. Bueno, yo creo que tenemos por un lado la cuestión de la mutualización, y eso por el momento no está presente. Sí que es verdad que el Banco Central Europeo lo que está haciendo no es tanto no es la mutualización por la puerta de atrás, sino es la monetización por la puerta de atrás, ¿vale? Es decir, este es el elemento absolutamente definitorio, lo que además se le achaca por parte de la justicia alemana, que al fin y al cabo tenía que ser alguien el que contara esto. Es decir, alguien tenía que levantar la mano, y sobre todo cuando hay un principio que todavía no está especialmente claro en la Unión Europea, que es la primacía de las leyes europeas sobre las constituciones nacionales. Entonces, en este sentido hay ciertas cosas que están todavía pendientes. Por ir por orden con las otras dos cuestiones que planteabas, Luis. La cuestión de la inflación. Vamos a ver, la inflación, o un proceso generalizado de subida de precios en las economías europeas, es hoy bastante complicado porque, primero, como bien comentaba Lorenzo, el dinero no está no circula. Todo el dinero que se ha creado de nuevas por parte del BCE no ha llegado a la economía, es decir, la velocidad de circulación del dinero no se ha incrementado, y por tanto lo que se está haciendo es, cuando uno en una cañería mete sin parar agua, pero las cantidades que llegan al final de la tubería son menores que las que metimos. ¿Por qué? Porque hay fugas. Y esas fugas son las que continúan en la Unión, en la zona euro, y esas son las que, por ejemplo, en forma de sistema financiero, de que volvemos otra vez a tener a los bancos con una, digamos, vigilancia estrecha, y sobre todo si estamos a las puertas o no de una nueva ola de fusiones y de integraciones bancarias. Esto es posible que se produzca en Europa en los próximos meses. Entonces, la inflación, por el lado monetario es muy complicado, pero por el lado, digamos, del movimiento de corto medio plazo, de los precios de las materias primas, de los precios salariales,
de los costes, etcétera, eso es todavía más complicado porque, por ejemplo, la productividad está totalmente estancada, la productividad general de la economía. Unos sectores crecen en productividad y otros caen y, por tanto, el balance entre unos y otros, lo que estamos teniendo es que la productividad no crece y, por tanto, si no crece en términos globales, no sectoriales, lógicamente no se puede dar un crecimiento de los salarios sostenido en el tiempo que lleve a que también haya presión sobre los precios. Entonces, por ese lado tampoco. Y ya por el lado de las materias primas, menos aún. Es decir, estamos ante un mínimo, igual que decíamos antes, de la crisis en forma de U o en forma de L, pues probablemente el mercado de las commodities sea lo más parecido a la L que tenemos en este momento, especialmente las commodities energéticas y las commodities agrícolas. Y por último, riesgo o no de ruptura del euro. Hombre, mientras que siga habiendo un voto de confianza o al menos de no desconfianza hacia el Banco Central Europeo por parte de los inversores internacionales, el euro se seguirá sosteniendo y por tanto se seguirá pudiendo hacer política expansiva. El problema lo tenemos cuando esa confianza empieza a faltar. Y ya tenemos ejemplos históricos de que las divisas no tienen confianza eterna. Es decir, las divisas sufren crisis de confianza. Y esas crisis de confianza pueden venir también de múltiples lados. Por ejemplo, no queramos pensar cuando dentro de 3, 4 años, 5 años, la cuenta de resultados del Banco Central Europeo entre en pérdidas, se produzca una descapitalización del Banco Central Europeo y los países accionistas tengan que acudir a una recapitalización. Eso es una crisis de confianza del euro. Por tanto, no descartemos estas cosas porque pueden ocurrir. Sin duda. Sule, no sé, ¿quieres hacer...? No, yo diría que acaba despedir a todo el mundo. Pues nada, simplemente la verdad es que lo único que iba a hacer es agradecer de nuevo a Javier y a Lorenzo que nos hayan acompañado esta tarde para hablar de todos estos temas. Sin duda, en mi pregunta, perdonad el lapsus, me refería a esa monetización encubierta, pero ya me ha ido bien poder hablar también de esa mutualización imposible, de facto imposible, si no queremos que se nos rompa la unión. Y aparte de eso, nada, recordaros que el próximo 18 de junio tenemos nueva sesión, en este caso con Jesús Domínguez de Valentum, para hablar de cómo invertir en renta variable en tiempos de coronavirus. Y aprovecho antes de cerrar y cuelgo un poco la falca publicitaria, que justo Lorenzo, creo que es hoy o mañana que sacaba nuevo libro al mercado en defensa del pluralismo liberal. Enhorabuena por el nuevo libro. Y nada, queda dicho. Hubieras podido hacer la última pregunta que describiera el libro, o sea, que podía hablar un poco más de su libro. Como mínimo, ya lo hemos mencionado. Gracias, Lorenzo. Gracias, Javier. Gracias, Luis. También. Yo creo que hemos dado una versión distinta. Lorenzo habla de socialdemócrata y complicado, ¿no? Pero sigue siendo apabullantemente dominante y por tanto, yo creo que una sesión como da una visión distinta y creo que menos confrontativa la guerra que da el consenso, ¿no? Muchas gracias a todos. Y sí que os pediremos es una sabor de boca que te quedan con estos temas, que es, desgraciadamente, tenemos tema para largo, ¿no? Sin duda. La recesión será muy larga, nos durará mucho y tendremos que hablar mucho de ella. Saludos a todos. Venga, y gracias a las preguntas y a los participantes. Por supuesto. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.